Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Sol solo con las formas de Alola. Las formas regionales son los Pokémon de siempre, como Geodude por ejemplo, pero que al estar en otra región cambian de tipo y algunas cosillas más. Y ya que las metieron en esta generación vamos a darles un try. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner Motia a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podemos usar las formas regionales y sus pre-evoluciones, es decir, que podemos usar a Pichu y Pikachu, además de Raichu de Alola, por ejemplo. No podemos superar el level cap antes de los combates con los Kahuna o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestra forma Alola favorita? La mía es Ninetales, simplemente porque me parece como la versión mejorada de su forma base, pero como se suele decir, para gustos colores. Ahora sí, empezamos. ¡Arriba, Marco! ¿Pero quién es ese? Empezamos la aventura en casa, de chill, hablando con nuestra madre sobre nuestra vida y cosas súper importantes. ¡Prepara la comida! Bro, amigos, atentos a tremenda tortilla que voy a hacer. ¡Pum! Que no, que aquí no se cocina. Conocemos a Kukui, el profe de este sitio, y tras echar a andar por aquí y encontrarnos con alguna peleilla... ¡Dame el dinero del almuerzo! ¡Ayuda! Llegamos a Pueblo Lili. ¡Que no vibre! ¿Cómo? Seguimos a la pava esta a la que nos encontramos aquí. O sea, mi Nevi se está pegando con pollo. ¿Con qué? Pollo. Ayudamos al coso este, el cual hace ¡pum! Y tras esto nos volvemos al pueblo con ella, quien a partir de ahora será nuestra Miwi. Kukui nos la presenta, aparece el Kahuna de esta isla, Caudan, y nos dará a elegir uno de los iniciales. Rowlet, te vienes pa' casa. ¿Cómo? Y la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. ¡Un pollo spammer! Conocemos al niño este, quien también va a ser nuestro Miwi. ¡Malasadas, loco! Nos pegamos con él y ahora nos volvemos a casa. ¡Mamá! ¡Traigo un pollo! ¡Hoy se cena! ¿No? Volvemos a hablar con Kukui, al que seguimos para que nos enseñe a capturar Pokémon. Y tras esto nos toca buscar por aquí en la ruta 1 hasta pillar a este Pichu, quien será el primer miembro del equipo. Lo llamaremos Bob y ahora nos volvemos al pueblo. ¡Se van a pegar los niños! ¡Destruye, nene! ¿Pero y esa? Y tras ganar por fin podemos empezar. Bueno, no, porque en este juego se tarda un pelín en arrancar. Nos vamos con la Lilia para el laboratorio del profe, donde nos contarán una cantidad de texto que ni nos va ni nos viene. Y tras esto por fin podemos avanzar. ¡Cuidado! Ese Tauros es peligroso. Nos vamos a la escuela, donde pillaremos a un par más de Pokémon para el equipo. Este Meowth, al que llamamos Patricio, y este Grimer, al que llamamos Calamar 2, pero con un 2, porque el juego dice que su nombre es inapropiado, no sé por qué. Nos pegamos con la profe y ahora sí nos vamos de la escuela. ¡Malasadas! Es que ni uno normal. Le damos mimitos al Tauros para que se vaya y ahora llegamos a Ciudad Hawoli, la mejor representación de una playa que he visto, llena de guiris. Nos colamos aquí para que nos actualicen la Rotondex, le hacemos tremenda foto a un Pikachu y tras hablar con Lilia y decirle que nos da igual quien le compre la ropa, nos cambiamos el modelito. Más básico que la tabla del 1. ¡Loco! Aquí venden malasadas. Ya ves. Nos vamos ahora al puerto, donde tras hablar con el random este, aparecen otros dos random más. Te vamos a meter así y así. ¡Cuánta violencia! Los derrotamos, nos pegamos con el pavo este también, y ahora nos vamos por el norte mandando a tomar viento al Tauro de antes. Seguimos al Delibir este a la granja de bayas. ¡Dame vaya o vas a comer papaya! Maestro de las rimas. Y tras lidiar con esta chusma, seguimos adelante hasta llegar por fin a la primera prueba. En este sitio conseguimos que Bob evolucione en Pikachu y también pillamos la MT de demolición, la cual vamos a usar. Bro, ¿cómo huele a humedad en este sitio? Eso es porque no te duchas. Y ahora por fin haremos la primera prueba. Con Bob usamos encanto, mientras él usa cara susto y llama a un Jungot. Usan malicioso 2 veces, usamos demolición, usan super diente y malicioso, atacamos de nuevo y ahora cambiamos a Patricio, quien recibe un mordisco y un placaje. Nos curamos con la valla, usamos mordisco en Gumshoos, haciéndole retroceder, nos pegan con un crítico de placaje y ahora cambiamos a Calamardo, quien recibe un cara susto y un placaje. Usan malicioso y placaje, nos comemos la valla, debilitamos a Gumshoos con mordisco y tras recibir un malicioso atacamos, envenenándolo por nuestra habilidad. Cambiamos a Bob, nos pega, nos comemos otra valla y ahora con una bola voltio terminamos el combate. Antes de salir pillaremos a este Diglett, al que llamamos Arenita, y tras un ratito caminando y buscando al Nevi de Lilia. Ubícate, nena. Pero bueno, Patricio evoluciona, capturamos a un Rattata al que llamamos Cangrejo y volvemos junto al Kahuna para tener por fin la primera pelea de level
recap de la aventura. Empieza con Monkey y nosotros con Bob. Usamos maquinación, él usa foco energía, usamos otra maquinación, nos pega con un crítico de golpe karate, se paraliza por la habilidad, nos curamos con la valla, él le cura con cura total, y ahora usamos bola voltio, debilitándolo. Le sigue Makujita, nos pega con sorpresa, se paraliza y atacamos con bola voltio, dejándolo KO. Por último saca Crab Brawler, al que también debilitamos de un solo ataque. Nos hacemos amiguitos del Tauros, quien ahora nos deja montarnos sobre él, y tras dar una vuelta para buscar Munchlax y quitarle sus restos, nos toca pillar el barco. ¡Que me caigo por la borda! A ver si es verdad. Y así llegamos a la segunda isla, donde conocemos a... mi señora. ¿Le pides el número a la rubia? Venga. ¿Cómo? Nos encontramos con estos dos, que si no los reconocéis son dos pavos del Pokémon X e Y, y tras un ratillo más andando por aquí y por allí, llegamos a este sitio. ¡Buah! Esto es como una peli del oeste. Pero en esas pelis no había payasos. Avanzaremos un poquito más, llegando junto a la Lulu, quien ahora nos deja montar en un perrete. ¡Corre como el viento, chucho! ¡Te estaba buscando! Tengo cara de que me importe. Nos pegamos con este random, aparecen más random todavía, y un poquito más tarde nos evoluciona cangrejo, y por fin empezamos la prueba de tipo agua, la cual es nadar hasta aquí. ¿Pero qué es eso? Empezamos con Calamardo, usamos gas venenoso, él usa pistola agua, llama a otro Wishiwashi, y ahora cambiamos a Patricio. Usa Acuaro y pistola agua, luego refuerzo, atacamos con sorpresa, vuelve a usar refuerzo, usamos mordisco, se come la valla, usa gruñido, usa otro refuerzo, atacamos con rapidez, usa otro gruñido, atacamos con otra rapidez, usa salmuera y anegar, y con otra rapidez más debilitamos a los dos Pokémon. Una prueba menos. ¿Qué miras, parguela? ¡Que os escupo! ¡Ayuda! Pasamos por aquí, nos encontramos con más random y con una niña que habla como muy andaluza, y tras andar un poquillo y encontrarnos con este señor que claramente no es el profe, nos vamos a por otro Pokémon más, este Cubone al que llamamos Plankton. Nos daremos una vuelta tremendísima para volver donde el profe para curar a estos Corsola, consiguiendo que esta random nos dé una lupa que nos va a ayudar a no fallar Hueso Merán. Y ahora nos volvemos al volcán para hacer la prueba. Tanto el Marowak como el Magmar de este pavo no nos atacan, así que nos vamos a por Salazzle intacto. Nos ataca con pirotecnia y nosotros usamos Hueso Merán, debilitándola de una. Easy win. ¡Señores! ¡Estamos perdiéndolo! ¡Oh no! ¡El Slowpoke se va! ¡Slowpoke, sé fuerte! What the... Nos encontraremos con este pavo de como 2 generaciones antes, que está ahí jugando con su Switch o lo que sea, y tras pillar una piedra trueno aquí detrás, nos iremos con la Lulu para hacer la última prueba de esta isla, que es pillar cositas para hacer tremendo platazo. ¡Pasa el hueso! ¿El huevo? Y así llamamos al Luranti dominante. Empezamos con un Calamardo, usa hoja afilada, nosotros atacamos con colmillo venenoso, envenenándolo, y ahora llama a Trampi, usa hoja afilada y picoteo, dándonos un crítico y quitándonos la valla, usamos fortaleza, y ahora cambiamos a Arenita, quien recibe una tijera X. Nos curamos con la valla, nos pega con picoteo, y ahora cambiamos a Patricio. Lurantis usa cuchilla solar, el otro un picoteo, y ahora usamos sorpresa contra Lurantis. Usa supersónico y el veneno debilita a Lurantis. Cambiamos ahora a Bob, quien recibe un picoteo. Se paraliza y ahora usamos bola voltio, debilitándolo y ganando el combate. Nos volvemos ahora con nuestra gente, donde conoceremos a otro personaje nuevo, la random esta, quien es la señora del profe. Ella es como mi mami. Creo que te vas a arrepentir de eso. Ese es un cloister espacial. Avanzaremos por el sitio este, llegando a mi ciudad favorita de este juego, Ciudad Coniconi. ¿Que la jefa no está? ¿Cómo? Pillamos el mineral evolutivo aquí y ahora nos vamos. Arceusito, mírame desde arriba. ¡Que me das igual! Oye, y tras ayudar al pavo este y tras pegarnos con Francine, Arenita evoluciona y ahora por fin tendremos el combate con el segundo Kahuna. Empieza con Nosepass y nosotros con Arenita. Usamos avivar, nos usa avalancha, usamos otro avivar, usa otra avalancha y ahora atacamos con Terra Temblor. No golpea, se cura, usamos otro avivar y con otro Terra Temblor lo dejamos KO. Le sigue Lycanroc, nos pega con mordisco y nosotros lo dejamos KO con Terra Temblor. Por último saca Boldor. Cambiamos a Plankton, quien recibe un golpe, atacamos con Hueso Merán, nos pega de nuevo, usamos otro Hueso Merán, nos vuelve a atacar y ahora cambiamos a Cangrejo, quien recibe un golpe cabeza. Usamos corpulencia, nos ataca, usamos triturar, nos usa otro golpe cabeza y atacamos de nuevo, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora nos vamos de aquí al hotel. ¿No será este el famoso Picasso? ¿Pero qué dices, colgado? Hablamos con este y tras un poco más de charla nos vamos al paraíso Éter, donde nos encontraremos con ella. Y está random. ¡Me llamo!
nos aparece la medusa esta del espacio a la que mandamos a pastar fácil, y tras más charla innecesaria nos vamos a la siguiente isla. ¡Vamos a pegarnos! ¿Qué? Plankton evoluciona, nos vamos con el bueno de Kukui aquí para contarle nuestra vida, y tras un poco de camino y una pelea con estos mataos, ¿Qué dice este? pillamos el bus para irnos al pico Hokulani. Simba, todo lo que ves será tuyo. ¿Y ese quién es? Y ahora nos vamos a la siguiente prueba, la cual es sencillita. ¡Socorro! Y ahora nos pegamos con el Vikavolt, aunque dado que tenemos pararrayos con Plankton no nos puede golpear, por lo que poco a poco lo debilitamos a base de hostias. Y sí, no me duras ni un asalto, rata. ¿Cómo? Uy, pues este pavo nos ha debilitado a Patricio. Ups, nos volvemos a encontrar con la niña esta, quien nos deja montarnos en su caballo para seguir. ¡Dale, Khaleesi! ¿Pero qué idioma es ese? Aquí pillamos a un Geodude al que llamamos Gary, nos vamos a la playita. ¿Y esto? Y tras otra charlita con el emo este, y tras hablar con este Stuful, llegamos a la aldea Tapu, donde capturamos a este Bullpix al que llamamos Perlita. Evolucionamos a Gary en Graveler, nos vamos aquí para hacerle bullying a unos niños, y tras esto nos toca ir a otra prueba más. ¡Qué poco fotogénico eres, hijo! Empezamos con Arenita, nos pega, le bajamos la velocidad con la habilidad y nos zampamos la valla, atacamos para romperle el disfraz, y ahora llama a un Haunter. Atacamos con Garra Metal, Haunter usa Hipnosis y Mimikyu nos debilita con Garra Umbría. Sacamos ahora Bob, usamos Encanto en Mimikyu que nos pega con Carantoña, cambiamos a Cangrejo, nos pega con Carantoña, nos curamos con Restos y derrotamos a Haunter con Triturar, pero Mimikyu nos debilita con Carantoña. Sacamos ahora a Calamardo y él llama a un Gengar, no duerme con Hipnosis, nos pega con Bola Sombra, nos despertamos y usamos Desarme, nos duerme de nuevo y usa Tinieblas, nos despertamos y usamos Triturar, debilitando a Gengar, nos pega con Carantoña y nosotros lo dejamos KO con Triturar. Nos vamos donde los niños de antes para enterarnos de que se han llevado al Jungos del crío este, así que ahora nos toca hacer cosas de prota, como hablar con este señor de hace 2 generaciones y avanzar hasta llegar a Pueblo Po. Aquí no entra cualquiera, solo gente de primera. Pero bueno, aquí avanzaremos hasta llegar a esta piscina donde pillamos la piedra hielo para evolucionar a Perlita en Ninetales. Nos pegamos con Guzma, no volvemos donde los niños y resulta que ahora se han llevado a Lilia. Atentos al flashback. Flashback. ¡que te vengan, niña! Ubícate, nena. End of flashback. Gladio llega para montar drama porque sí y ahora nos dirá de irnos con él en barco. Oye, que soy el Kahuna. Ok, Pelea. no ok. Nos vamos un momentillo para entrenar hasta el level cap, consiguiendo que Calamardo evolucione en Muk y ahora sí nos pegamos con él. Empieza con Sableye y nosotros con Gary. Usa sorpresa y bola sombra, nosotros puño trueno y ahora cambia a Krokorok y nosotros a Perlita. Usa contoneo y nosotros rayo hielo, debilitándolo. Le sigue Sableye. Usa sorpresa y nosotros brillo mágico, debilitándolo. Por último saca a Persian. Nos ataca con joya de luz, nosotros con brillo mágico y ahora cambiamos a Calamardo y él le cura. Usa joya de luz, nosotros fallamos chirrido. Usa otra joya de luz, atacamos con puya nociva, nos da un crítico, atacamos otra vez. Usa otra joya de luz, nosotros puya nociva, nos pega de nuevo, resistiendo con apenas 3 de vida, y con otra puya nociva lo debilitamos y ganamos el combate. Y nada, ahora que hemos terminado con esto, nos toca el drama del paraíso éter. Aquí evolucionamos por fin a Bob en Raichu, y tras hablar con el random este, nos toca enfrentarnos de nuevo a Guzma. Empieza con Golisopod y nosotros con Bob. Usamos protección para defendernos de su escaramuza, usamos maquinación y el danza espada, y ahora usamos chispazo, debilitándolo. Le sigue Masquerain, quien también cae de una, y a este le sigue Pinsir. Cambiamos a Plankton, quien recibe un par de tijera X, pero a pura nitrocarga lo dejamos KO. Por último saca a Ariados, al que le baiteamos todos los golpes bajo para poder atacar con nitrocarga sin peligro, debilitándolo y ganando el combate. ¿Por qué estás tan rayada? ¿Cómo te atreves a decir que esa señora es tu madre? Ella es como mi mami. ¿Pero y este metarroll? La señora esta está congelando Pokémon y haciendo paranoias con ultraentes porque está un poco grillada, la verdad, y tras tener una charla con los puños con ella, se pira junto a Guzma Arceus sabe dónde. Pasamos la noche y ahora nos encontramos con Lilia de nuevo. Me he cambiado el peinado y ahora mi personalidad es distinta, evidentemente. Y tras un ratillo más de charla, por fin nos vamos a la última isla, Pony. Aquí capturamos a tremendo Execute, al que llamamos Karen, y tras ir a por una piedra hoja, lo evolucionamos en Executor. Hablamos con la niña esta, luego con Lilia. Niña, se te ven las raíces. ¿Cómo? ¡Solo hay media vieja! ¡Tú eres tonta! La señora esta nos da un Machamp para que nos lleve como princesa, y tras hacer unas paranoias y ver cómo Ela se convierte en la Kahuna de aquí, nos toca irnos a la isla Executor para hacer cosas de historia. ¡Oli! Vas a seguirme todo el rato. Pillamos la flauta y tras volver al camino y hablar con la peña del Team Skull, nos toca hacer el combate con la última Kahuna. Empieza con Ductrio y nosotros con Karen. Usa cabeza de hierro, atacamos con llueve hoja, debilitamos
debilitándolo, y ahora saca Flygon. Cambiamos a Perlita, quien es inmune al Drago Aliento, y atacamos con Rayo Hielo, dejándolo KO. Le sigue Mudsdale. Cambiamos de nuevo a Karen, quien recibe un cuerpo pesado, y con Llueve Hojas lo debilitamos también. Por último saca Gastrodon, quien también cae de un solo golpe. Nos andaremos todo este sitio viendo la nueva evolución de personaje de nuestra Miwi. ¡Métele un puñetazo al pollo! Y tras encontrarnos con la random esta, o no, llegamos a la última prueba, la prueba de tipo dragón. Aparcao, subiremos todas estas escaleras. ¿Pero por qué hay tantas? Y aquí arriba tocaremos tremendo temazo. Nevi evoluciona y ahora con él nos vamos al mundo de los ultraentes, donde tras encontrarnos con esta escena... ¡Has dicho que te voltas, mamá! La señora se fusiona con un coso del espacio y ahora sí nos tenemos que pelear con ella. Empieza con Clefable y nosotros con Calamardo. Usa masa cósmica, nosotros lanza mugre, envenenándolo, se cura, atacamos, se vuelve a curar, usamos chirrido, nos ataca con fuerza lunar, fallamos, usa metrónomo y con otro lanzamugre lo dejamos KO. Le sigue Miloti, cambiamos a Karen, quien recibe una hidrobomba, usamos Llueve Hojas, usa recuperación, atacamos de nuevo, se vuelve a curar, usamos danza espada, se cura de nuevo y ahora usamos martillo dragón, usa azote y atacamos de nuevo, debilitándolo. Saca ahora a Beware, cambiamos a Plankton y ahora él usa divide dolor mientras nosotros usamos danza espada y foco energía. Atacamos con nitrocarga, sigue usando divide dolor y ahora atacamos con un crítico de nitrocarga, debilitándolo. Le sigue Mismagius, quien también usa divide dolor y al que dejamos KO con nitrocarga. Por último saca a Lilligant, al que también debilitamos de un solo golpe. Nos volvemos a nuestro mundo con la señora esta y Guzma y tras capturar a Nevi nos toca por fin ir a la liga. Aunque primero nos pegamos con este. Empieza con Crobat y nosotros con Bob. Usa Veneno X y nosotros Gigavoltio Destructor, debilitándolo de una. Le sigue Silvally. Cambiamos a Gary, quien recibe un par de tijera X. Atacamos con Terra Temblor, nos pega. Usamos otro Terra Temblor, vuelve a atacarnos y con otro Terra Temblor lo dejamos KO. Le sigue Lucario. Cambiamos a Plankton, quien es inmune a esfera oral. Usa garra metal, atacamos con nitrocarga, usa otra garra metal y con otra nitrocarga lo debilitamos. Por último saca a Weavile. Cambiamos a Calamardo, quien recibe un tajo umbrío y un canto helado. Atacamos con lanzamugre, envenenándolo. Y ahora cambiamos a Perlita, quien recibe un canto helado y él cae por el veneno. Venga, ahora sí que nos vamos para la liga. ¡Malas hadas! Empieza con Raichu y nosotros con Perlita. Usa psíquico, nosotros Velo Aurora. Y ahora cambiamos a Bob, quien recibe dos ataques. Usamos maquinación, nos pega de nuevo, nos curamos con la valla Cidra y ahora atacamos con psicocarga, debilitándolo. A su Komala también lo dejamos KO de una, al igual que a su Flareon. Y por último a Primarina lo debilitamos de un solo rayo. Y ahora sí nos vamos para la liga. ¿Qué dices, Train? Pero ponte algo que está nevando. Y tras la charla con este, así se nos ha quedado el equipo. Veamos qué tal se nos da la liga de Alola. El primer combate lo tenemos contra Caudan. Empieza con Hariyama y nosotros con Bob. Nos protegemos de su sorpresa, usamos maquinación, nos pega con abocajarro y ahora atacamos con psicocarga, debilitándolo. A su Primip también lo debilitamos de una, al igual que a su Beware, a su Crabominable y por último también a su Poliwrath. El segundo combate lo tenemos contra Kahili. Empieza con Skarmory y nosotros con Bob. Usamos maquinación, ella usa púas, usamos otra maquinación, nos ataca, usamos rayo, usa púas de nuevo, le cura y ahora con dos rayos lo dejamos KO. Le sigue Mandibuzz, que también cae de un golpe, al igual que su Oricorio, y luego saca a Crobat. Falla supersónico, cae con rayo y por último saca a Tucanon, quien también cae de un solo golpe. El tercer combate lo tenemos contra Zarala. Empieza con Sableye y nosotros con Perlita. Usa sorpresa, nosotros maquinación, nos usa rayo confuso, nos curamos con la valla y ahora usamos brillo mágico, debilitándolo. Le sigue Delmais, quien cae con rayo hielo, y a este le sigue Palosan, quien cae con otro. Saca ahora Frostlass, nos golpea con bola sombra, nosotros lo debilitamos con infortunio y por último saca a Dribbling, quien cae con un rayo hielo. El cuarto combate lo tenemos contra Mayla. Empieza con Relican y nosotros con Karen. Usa bostezo, nosotros danza espada, usa poder pasado y nosotros bomba germen, debilitándolo. Nos dormimos pero nos despertamos con la valla y ahora saca a Carvin, quien cae de una bomba germen y a este le sigue Golem. Atacamos con bomba germen, usa rodillo de púas, le cura y ahora atacamos con dos bombas germen seguidas, debilitándolo. Saca ahora a Lycanroc. Cambiamos a Gary, quien
recibe el movimiento Z. Usa roca afilada, nosotros terra temblor, falla roca afilada, atacamos con otro terra temblor y roca afilada, falla de nuevo, y con otro terra temblor lo dejamos KO. Por último saca Probopass, atacamos con terra temblor y ella usa joya de luz, debilitándonos. Sacamos ahora a Calamardo, atacamos con chirrido, usa onda trueno, tormenta arena y tierra viva, nos paralizamos, atacamos con triturar, usa tierra viva y ahora cambiamos a Perlita, quien recibe una tierra viva y con quien terminamos el combate con rayo hielo. Y ahora sí, por fin nos podemos sentar aquí como buenos campeones. Niño, que te toca pelea. ¡Me cago en la! Empieza con Lycanroc y nosotros con Karen. Usa tramparrocas y nosotros bomba germen, debilitándolo. Le sigue Ninetales. Cambiamos a Plankton, quien recibe una ventisca, usa motanza espada, usa velo sagrado y atacamos con nitrocarga, dejándolo KO. Saca ahora Snorlax. Atacamos con demolición, él usa fuerza equina y con otra demolición lo debilitamos. Le sigue Incineroar. Usamos terra temblor y él usa el ariato oscuro, debilitando a Plankton. Sacamos ahora a Calamardo, con quien lo debilitamos con lanzamugre y ahora saca a Braviary. Cambiamos a Bob, él usa viento afín y ahora atacamos con gigavoltio destructor, debilitándolo de una. Por último saca a Magnezone. Usamos maquinación, él nos pega con rayo, atacamos con rayo también, nos da otro rayo que nos deja 1 de vida, atacamos de nuevo y con otro rayo más nos deja KO. Sacamos ahora a Karen, le cura, usamos danza espada y demolición, usa foco resplandor, nos curamos con la valla, le cura de nuevo, atacamos otra vez, le cura, volvemos a atacar, usa otro restaura todo, pero ahora sí, con 2 demoliciones lo debilitamos y ganamos el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Sol solo con las formas regionales de Alola. Creo que si no hubiésemos usado las pre-evoluciones de la forma Alola, como a Pikachu o a Cubone, este reto sería imposible, o al menos lo suficientemente difícil como para pensárselo 2 veces antes de intentarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!